Bienvenidos a nuestro podcast Kids in Action Perú. El día de hoy vamos a hablar de un tema que muchas mamitas siempre nos comentan, desde las que tienen a los niños de 4 o 5 añitos hasta aquellas que los tienen ya a puertas de la universidad, de la carrera superior, instituto armado, ¿no? Y esta pregunta es, ¿vale la pena invertir en idiomas desde que mi hijo es pequeñito? O incluso, ¿vale la pena invertir en certificaciones internacionales Cambridge durante la etapa escolar? Bueno, para ello tenemos aquí una invitada de lujo, nuestra querida Diana Salazar. Bienvenida. Muchas gracias. Ella es docente de carrera en la carrera de educación, magíster en docencia universitaria. Además tiene una amplia experiencia, Dianita, en lo que es coordinación de centros de idiomas. Eres coordinadora zonal de la zona Lima-Callao en estos exámenes internacionales Cambridge. Y bueno, también tienes liderazgo, ¿no? En equipos académicos, eres docente universitaria. Me queda corta esta presentación, tienes una vasta experiencia en el tema. Así es que, nada, coméntanos, ¿vale la pena invertir? Muchas gracias, Sara, por la presentación y la oportunidad de, desde mi experiencia, compartirte información, compartirte conocimientos que tengo, todo lo que compete en la gama de exámenes internacionales Cambridge. Estaba esperando con mucha alegría y emoción participar de este podcast. Bien, sí, claro que sí. En respuesta a tu pregunta, claro que sí, muy importante empezar desde la preparación para este tipo de exámenes Cambridge desde una edad muy temprana. Entonces a todos los padres o los papitos que a veces dicen, pero ¿por qué desde tan temprano? O si tiene 4 o 5 años, cuanto más temprana la edad, mucho mejor. Eso no implica que cuando uno sea adulto no pueda tomar estos exámenes, claro que sí. Sin embargo, algo que yo siempre menciono, cuanto más temprano la preparación es mucho mejor, puesto que los niños están como unas esponjitas, ¿no? Entonces, están inmersos en el idioma y aprenden el idioma con mayor facilidad, con mayor rapidez, ya sea a través de juegos, canciones, distintas formas que tiene los, propias de su desenvolvimiento y de su etapa, ¿no? Entonces, lo que para un adulto es más difícil, para un niño a través de canciones y juegos es muchísimo más fácil, ¿no? Yo creo que los papitos lo llevan un poquito, esta pregunta más al tema de ¿por qué estresarlos tan chiquitos? Sí. Ya la palabra certificación suena a mucha formalidad, ¿no? A una cuestión pues ya de disciplina. Y ahí va la pregunta, ¿no? Porque me imagino muchos dirán, mejor después y siempre para después, ¿no? Entonces, ahí viene mi segunda pregunta. Los papitos justamente escuchan, ya sea a través de sus colegios o de familiares o de amigos, acerca de los exámenes Cambridge y que están clasificados como A1, A2, B1 o por ahí escuchan la palabra examen starters, movers, flyers o el FC, etcétera. Y entonces esto les suena a chino, literal, nos consultan, ¿no? ¿Qué es un examen internacional? A1, B2, ¿qué es un examen internacional Cambridge y qué no es, Dianita? A ver, acá hay algo muy importante que resaltar. Primero, cuando hablamos de exámenes internacionales, hay que ver que estamos hablando de manera estandarizada, a nivel internacional. Entonces, Cambridge, al ser una institución de renombre internacional, toma sus exámenes a nivel mundial. Entonces, alineados de acuerdo al marco común europeo. Entonces, estos exámenes que miden las 4 habilidades, tanto de listening, reading, writing and speaking, van a clasificar el conocimiento del idioma inglés del participante, del aplicante, desde una edad temprana, desde un nivel básico, ¿no? Bien básico, por ejemplo, desde el nivel A1, y luego pasa al nivel A2, luego pasa al nivel B1, al nivel B2, al nivel C1 y al nivel C2. Entonces, obviamente, el nivel de complejidad, de acuerdo al tipo de examen, va a ir aumentando.
poner a los estudiantes, a nuestros niños desde una edad temprana en estar familiarizados con este tipo de exámenes es mucho mejor, y sobre todo empezar desde temprano y no saltarse los exámenes, ¿no? Porque a veces los papis dicen, ya, pero ¿por qué tomarle desde una edad temprana? Lo voy a poner lo voy a estresar. Entonces, no es estresarlos, porque los niños aprenden el idioma a través de juegos, a través de distintas modalidades, que es más fácil. Entonces, cuando un niño ya pasó un examen, por ejemplo, el Starters, ya la siguiente vez, como este niño ya está familiarizado con el examen, la siguiente vez ya será Movers. Y la siguiente será ya Flyers. Y quizás a ellos, ¿no? Compartirles un poquito cuál es la escala, ¿no? Como tú dices, comenzamos con un A1, continuamos con un A2, luego el estándar internacional, que bien acabas de mencionar, el del marco común de referencia europeo de las lenguas. Exacto. Pues luego continúan el B1, el B2, el C1, el C2, y esto es lo que los papitos a veces no entienden, ¿no? Entonces, recordemos muy bien A1, A2, B1, B2, C1, C2. Exacto. Y esto en realidad está normado ya desde hace muchísimos años para todos los idiomas extranjeros, no necesariamente para el inglés. Nosotras ahorita estamos hablando puntualmente de las certificaciones internacionales Cambridge, que justamente son del inglés, ¿no? Pero esto, ya llevado al inglés, también tiene los nombres de Starters, Movers, Flyers. Y acá algo muy importante resaltar, ¿no? También, lo bonito de esto, que la experiencia que viven los niños al recibir estas certificaciones. Yo te comento algo, a veces los papis dicen, pero ¿qué pasa si no pasa el examen? No, los niños, desde el examen Starters hasta Flyers, no es que desaprueben el examen. Todos los niños llegan a recibir su certificación. Y lo bonito de que esta certificación sale, ¿no? Por ejemplo, vamos a imaginarnos, ¿no? Mauricio tomó el examen de Starters. Mauricio tiene 6 años y tomó muy bien su examen. Entonces, al llegar al momento de su certificación, desarrolló muy bien las habilidades de listening, reading, writing and speaking, y recibe sus 5 escudos en cada habilidad. Pero de repente, en la habilidad de listening, no le fue muy bien, o sea, y por ahí que le faltó reforzar, entonces ya no recibe 5 escudos, sino 4 escudos. Y lo bonito de esto es que igual recibe su certificación, y en la parte posterior del certificado te sale, si necesitas reforzar alguna habilidad, te sale qué habilidad todavía necesitamos reforzar. Pero igual el niño recibe su certificación. Y aquí va mi tercera pregunta, ¿no? Porque si bien es cierto, hemos mencionado ahorita los primeros exámenes, desde Starters hasta el Flyers. Sin embargo, la otra pregunta clásica de los papitos es, ok, pero entonces me tengo que interesar en los idiomas, en este caso en el inglés, ¿desde qué edad? 4, 5 años, pero eso no es muy pequeñito, mijito. Si recién lo va a rendir a los 6 años el primer, o a los 7, el primer examen internacional, ¿por qué no esperar mejor a la universidad? Y ahí también quería que nos expliques. Pasamos los 3 primeros exámenes que ya mencionaste, y luego, ¿qué sigue? ¿Cuáles son los que siguen? Mejor es que un niño de frente se presente a esos últimos. Y para terminar y cerrar, ¿no? Si el Starters es el primer examen, entonces sería mejor que el niño durante toda su etapa escolar se dedique a estudiar en inglés y recién se presente en 4 o 5 de secundaria de frente al último examen. ¿Cuáles son? Coméntame. A ver, te cuento. Lo ideal, vamos por partes. Son varias preguntas que me estás haciendo ahí. A ver, te comento. Si vamos a empezar desde una edad temprana, sí. Yo sugiero, si el niño empieza desde los 4, 5, yo te comento que hasta desde los 3 años, 3, 4, el niño ya está inmerso en el idioma, es mucho más fácil para cuando ya esté en una edad, toma el Starters, ¿no? Y se le va a hacer más fácil alcanzar el siguiente nivel. Entonces, a los 6 años tomó el Starters, al siguiente año tomó el Movers, al siguiente año tomó el Flyers. Así es. Entonces se fue preparando. Ya para... como te comentaba hace un ratito, dado de que estos exámenes
igual reciben la certificación. Entonces, más que una presión en el niño, es un reto para ellos mismos. Es como un videojuego, ¿no? Pasas de un nivel al siguiente nivel. El niño mismo se reta. Entonces, ya obtuve este nivel, quiero pasar ahora al siguiente nivel. Yo creo que los escudos son como su motivación. Como su motivación. Más escudos, sí, mejor. Sí. Justo eso iba a mencionar. Es como una motivación. Así funciona el niño. Ellos, ¿no? Ya para los que son los niveles más altos, ahí sí el candidato, el estudiante tiene que pasar un puntaje. Si estamos hablando del nivel B1, B2, for school, por ejemplo, sí tiene que alcanzar un puntaje para poderse acreditar esa certificación, ¿no? Yo te comento, por ejemplo, hoy en día, esta es una realidad que siempre que tengo la oportunidad de compartirlo, lo menciono y aprovecho de tomarme este espacio para compartir con tu público, en que cuando, por ejemplo, terminan la secundaria, muchos colegios, te hablo de colegios top, porque he sido partícipe de los centros como miembro evaluador de estos colegios top, que muchos de estos colegios terminan la secundaria, Sara, con el nivel C2. Estos jóvenes terminan la secundaria ya optando ver a dónde voy a aplicar, si es que está apuntando a una universidad en el extranjero o si está apuntando a una universidad nacional, es que ya tiene ese plus. Así ¿no? es. Entonces sí es una gran. Y justo ahí quería ir, me hablas de la secundaria. ¿Qué sigue después del Flyers? Tenemos el B1 y luego viene el B2. Luego viene el famoso FIRST, ¿no? Que antes era el FIRST. Y luego tenemos el C1 y el C2. Pero para este tipo de exámenes sí se requiere alcanzar un puntaje. Cuando me hablas del B1, me hablas del PET. Sí. Cuando me hablas del B2, me hablas del First Certificate English. ¿Qué hay del KEY? Claro, ese sería Cliff Flyers. Y luego, es como que la transición entre los 3 primeros y los últimos. ¿No? Y ese también es clave, porque a partir de ahí ya comienzas con el puntaje. Sí. Y normalmente los niños que están en esa transición van, tú de repente corrígeme, van entre los 11, 12 años hasta puede ser 13, 14 años. Bueno, dependiendo de la carga también de horas que haya recibido de inglés durante su... horas, sí. ¿No? Ahí eso también es un factor muy importante, ver la cantidad de horas que está llevando de inglés para prepararse para porque sí se requiere una preparación. En resumen, ¿tú qué podrías predecirle a un niño que sí estuvo estudiando inglés toda su vida, pero recién se presenta de frente al FCE o al B2, que me dices tú, B2, cuando está en cuarto, quinto de secundaria? No está mal, mira, yo digo, soy de la idea de que nunca es tarde, ¿no? Si tú quieres hacer algo... No, pero la experiencia que va a tener. Para que vivas la experiencia, claro. ¿Qué piensas tú? ¿Qué predices si se presenta de frente al B2? Tienes la opción de no pasar. Hay esa opción, porque a diferencia de los exámenes, los primeros que mencionamos hace un momento, y los pasas, o sea, tienes la certificación, pero con el otro tipo de exámenes no, porque ahí sí tienes que alcanzar un puntaje, bueno, ¿no? Pero nunca es tarde, pero bueno, si tienes la oportunidad de preparar, de tomar a una edad temprana, siempre que tengo a un papá frente a mí y me dice, señorita Diana, ¿y usted qué me sugiere? Vamos, hágalo. De una vez. Sí, de una vez, si tiene la opción, ¿por qué no? Y entonces aquí vamos a la pregunta clave que nos hacen todos los papitos, ¿no? Hablemos de resultados reales. Mi Sara, es lo que me preguntan siempre en el mundo académico, en la vida real. ¿Qué puertas le abre a mi hijo o a mi hija una certificación Cambridge? Y de todas estas, ¿cuál puntualmente es la que hace que se abra la puerta? Sí, a ver, una pregunta bastante interesante. Yo diría que puertas portones. 3 te voy a Umbrales, diría yo así. Sí, 3 básicamente. Tenemos primero, por ejemplo, la convalidación del curso del idioma inglés en la universidad. Sabes que hoy en día todas las universidades, por la ley universitaria, nos piden que los estudiantes tengan conocimiento del idioma inglés para poderse graduar. Si no, no se gradúan así. Entonces tienen que tener su certificación hasta tal nivel para poderse graduar. Entonces, yo desde mi experiencia como docente en una universidad te comparto que veo y lo he visto, el estrés que cargan los estudiantes universitarios cuando tienen cursos de carrera, más el curso del idioma inglés. Entonces, si lo tiene el certificado mucho antes, sería
muchísimo mejor. Entonces, esa sería la puerta uno, ¿no? La convalidación del curso del idioma inglés en la vida universitaria, o sea, en la universidad. Perfecto. La puerta número dos había el famoso scholarship, las famosas becas al extranjero, a las universidades. Hoy muchísimas universidades en el extranjero piden las certificaciones de estándar internacional. Estamos hablando de Cambridge. Entonces, todo aquel que ya tiene esta certificación ya tiene un plus ganado para poder aplicar a este tipo de certificaciones, ¿no? Por ejemplo, ya, ¿qué es lo que le faltaría solamente? Sería presentar el ensayo. Porque ya tiene la certificación, presenta un buen ensayo y los otros requisitos que le piden y aplica para una beca, ¿no? Para poder Entonces tenemos... Esa sería la segunda. La primera les abre las puertas aquí en su país. Exacto. La segunda para aquellos que quieren volar. Exacto. La tercera. Y la tercera sería pues el CV, ¿no? El famoso CV que ya pues que yo te digo porque trabajo seleccionando también en constante contacto desde mi experiencia como coordinadora en el puesto en el que me desempeño, en contacto con selección de personal porque estoy en contacto con recursos humanos y vemos pues que la importancia de cuando llega un docente tiene que tener la certificación CITU para poder cubrir, por ejemplo, una plaza vacante. O sea, ustedes piden la certificación mínimo más alta. Claro, sí, mínimo tiene que tener C1, mínimo. Hago un paréntesis ahí. Sí. Nosotros, por ser centro de idiomas para niños y adolescentes, hemos hablado hasta el B2, porque es hasta donde llegan los niños o bueno, no tan niños, los adolescentes de 16, 17 años. Pero ustedes, como bien dices, ya cuando se trata de la parte profesional, ustedes evalúan que tengan hasta las máximas certificaciones Cambridge, que son el C2. Es correcto. Y yo te comento esto, que cuando he conversado en algún momento con recursos humanos, ¿cómo ves tú el que te llegue un personal para otra área con una certificación internacional? Sara, yo te comento, es bajísimo. Claro, en nuestro país. En nuestro país. En nuestro país. Muy bajo. Entonces, eso sería un plus genial. Entonces, esa sería la tercera puerta, el plus que tiene esa certificación. Muy grandes estas puertas. Mi quinta pregunta es, después de tantos años de experiencia que bien nos mencionas, como coordinadora zonal, Lima y Callao, de todo lo que es los Cambridge, como docente universitaria, teniendo a cargo a seres humanos que se están preparando ya para su carrera, con toda esta experiencia, ¿cuál es el error número uno que tú ves que los padres han cometido cuando inician los hijos, digamos, 13, 14, 15, 16 años en este mundo de los idiomas? Yo creo que desde mi punto de vista, creo que una de las observaciones que yo diría como oportunidades de mejora sería para unos papás que tienen niños todavía de edad temprana, sumergirlos en este mundo del idioma desde una edad temprana. No esperar a que tengan... ¿Y su error? El error en el colegio. Que piensan pues que llevan el curso del idioma inglés, por ejemplo, y que ya eso es suficiente. No es así, no es suficiente, porque a veces piensan que como ya está llevando el curso en inglés, el examen que le toma el colegio, ya con eso es más que suficiente. No, porque no mide un estándar internacional. Para el colegio puede estar para un grado, para que pase al siguiente grado, pero no de manera estandarizada. Y te comento que algunos no se conforman solo con el colegio, algunos apuestan por institutos extracurriculares, o sea, fuera del colegio, y también invierten ahí. Entonces, ahí, ¿cuál sería el error? Yo creo que... porque hay niños que salen de institutos y no necesariamente manejan el idioma cuando terminan. O no pasan el examen, o no lo dominan al idioma. Terminan un nivel y aplican para una certificación. ¿Y cuál sería el error? Hablando, por ejemplo, de B1, B2, ¿no? Yo creo que es porque no tiene el alumno las estrategias, no ha desarrollado todavía esas estrategias que van direccionadas para este tipo de exámenes. Porque... valgan verdades, hay que desarrollar estrategias, técnicas para poder pasar este tipo de exámenes, por ejemplo, de C1, ¿no? En un reading. Ahora que te escucho, entonces me pongo en el papel de las mamás y ahí va mi sexta pregunta, ¿no? Porque me asusto. Entonces, si el colegio no le va a dar el nivel que necesita mi hijo, si el instituto privado al que yo pago tampoco se lo da o no permite que domine el idioma o no permite que adquiera la certificación internacional, entonces me preocupa quién, cómo, dónde logra certificarse, dónde logra el nivel. Ahí entra a tallar los centros preparadores.
Entonces, nosotros somos un centro evaluador, también somos centro preparador, pero ahí entran a tallar ustedes, por ejemplo, como centro preparador, que se encargan pues de a preparar para este tipo de exámenes a los niños, a los estudiantes, a aquella persona que quiere aplicar para un examen internacional Cambridge, a aquella persona que quiere certificarse con estos niveles, ¿no? Entonces ahí entra a tallar. Sí, yo creo que, bueno, más allá de la metodología y la didáctica que maneja cada instituto, Sí. yo creo que, y ese ha sido clave, ¿no? En nuestra escuela de idiomas, Kids in Action Perú, yo creo que debemos de apuntar a el juego, debemos de apuntar a la motivación, debemos de apuntar a alinearnos a los estándares internacionales, que fue una de los ejes, digamos, nuestros desde un inicio. Y como tú bien dices, logramos certificarnos como Centro Preparador Cambridge gracias a ustedes. Entonces, no es solamente que nuestros niños aprenden en vivo, aprenden como jugando, son grupos muy pequeños que ahora no se encuentran en cualquier instituto porque están acostumbrados a llenar las salas, sino que además el docente que está frente al alumno, niño, adolescente, infante, joven, verdaderamente debe de motivar. Y eso es algo, debe hacerlos entrar en acción, ¿no? Eso es algo que Kids in Action, valga la redundancia, Niños en Acción, siempre ha tenido como eje, como centro, como núcleo y lo ha logrado. Eh, Mi séptima pregunta y última es, cuéntanos un caso real que te haya marcado o que no lo hayas olvidado. Algún alumno tuyo, no sé. Algo, bueno, siempre todo docente tiene una experiencia bonita de repente que algo que marcó en sus primeros inicios. Yo empecé dando mis primeros pininos como docente de kinder, enseñando idiomas. Entonces, yo pues en aquel entonces estaba en la universidad, igual pues ya estaba haciendo mis primeras prácticas. Y entré a un colegio a trabajar y ahí pues me acuerdo que estuve con un niño al que el papá lo había traído porque quería ya que esté familiarizado, que socialice, porque el niño era muy tímido. Entonces quería que socialice más con sus compañeritos, ¿no? Entonces lo recibieron en el colegio, ¿no? Y yo te voy a mencionar algo que fue mi niño que para mí dije, wow, a pesar de las observaciones que el papá había tenido, de que de repente el niño en algunas cosas y tenía que romper ese miedo, a pesar que todavía es edad temprana, pero que había por ahí un poquito de demora, ¿no? En el avance en comparación con otros niños de su edad. Pero para mí fue muy bonito y muy gratificante y como docente ver cómo desde el juego, desde el compartir con sus compañeros, esa vivencia de que a través de, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo de sí, Diccionario, bueno, en inglés, Spider, que yo lo veía él haciendo sus jueguitos y el niño llegó a aprenderse saludos, aprendió los números. Y fue una experiencia muy bonita, ¿no? Para un papá esto, ver como a su hijo que de repente en otro sitio le han dicho que tiene ciertas limitaciones y que en realidad cuando el niño se le da la seguridad, se le da la confianza, se le da las facilidades de que se sienta seguro, de que lo que está aprendiendo se sienta cómodo, ese niño va a aprender y va a desarrollarse y va a soltar y va a irse compenetrando más en esto de su aprendizaje, ¿no? Y qué bonito, la verdad que fue una experiencia que para mí marcó Hasta el día de hoy. algo muy bonito, sí, sí. ¿Qué les dirías a nuestras mamitas que nos están viendo y escuchando? Sus hijos ya tienen 7 o 10 o 13 años. Eh, Nunca es tarde. Yo te digo, Sara, nunca es tarde para aprender un idioma porque a veces también me ha pasado con adultos que me dicen, ay, pero yo ya estoy grande y mi nieto que sabe más que yo me corrige. Nunca es tarde. Es verdad, nunca es tarde, pero si está en nosotros como padres, en poderles darles las facilidades a nuestros hijos, en que pasen en que estén en contacto con el idioma, en que aprenden ese idioma, les están asegurando un éxito.
profesional. Yo creo que no hay que esperar el momento perfecto, ¿no? No, es que sí, si yo espero mañana, más tarde. No existe eso. No hay. Ahora es cuando ya puedes invertir, porque es una inversión, ¿vale? No es un gasto porque es muy pequeño, no es un gasto. Y también Es una inversión. te quería ahí comentar, ¿no? Porque es algo que yo siempre digo. Como educadoras, nosotras de carrera sabemos que la educación es universal y debe de llegar a todos. Pero en mi experiencia también como docente de idiomas ya, ¿no? De idiomas fuera del Perú, puedo decirte que en todos los países por donde yo he pasado, el tema de manejar un segundo, tercer, cuarto idioma siempre es una inversión. Sí, No es solo en Perú, es fuera. es verdad. Entonces, aquellos que manejan más de un idioma, sí debemos de invertir en ello, ¿no? Sí. No en la educación básica regular, porque esa es por derecho para todos, pero en los idiomas sí, pues. Ahí se pierde. Sí. Y si tenemos la oportunidad de hacerlo por etapas, desde que los chicos son pequeños, es una súper ventaja para ellos. Si no, nunca es tarde. Sí, claro que sí, totalmente de acuerdo contigo. Sara. Diana, te agradezco mucho tu visita. Te agradezco mucho que hayas compartido todos tus conocimientos, tu experiencia. Más, ya habrá oportunidad de repente, por una parte. Nos quedó muy chico. Yo estoy segura que nos vas a volver a acompañar en alguna otra oportunidad. Claro que sí. Solamente es cuestión de que nos dejen más inquietudes, de que nos puedan escribir, que puedan comentarnos qué les pareció, qué nos faltó, y nosotros estamos ahí para responderles. Gracias a ti, Sara, por esta oportunidad de Gracias. poder compartir desde mi experiencia en todo esto bonito que abarca todo esto del idioma inglés. Gracias, Sara. Gracias.